Muchas gracias. Y bueno, pues lo mencionaba, la importancia de la globalización como un fenómeno que en algunas veces no pensamos en él. A veces el médico de urgencias está muy centrado hacia su hospital, hacia su servicio de urgencias, hacia su epidemiología local. Y la realidad es que en el mundo están pasando muchas cosas y hay muchos cambios que seguramente ustedes lo ven a lo largo de estos años en los medios de comunicación, en las noticias, y todo lo que tiene que ver con la salud de la enfermedad y la dinámica de la población a nivel mundial es una situación que inherentemente afectará a los servicios de urgencias. Yo soy el doctor Daniel Sánchez Arreola, soy médico especialista en medicina de urgencias, soy presidente de la Sociedad Mexicana de Medicina de Emergencias y tesorero de esta Federación Latinoamericana. Y bueno, cuando hablamos de transición epidemiológica, pues nos referimos a eso, precisamente al poder estudiar a lo largo de los años cuáles son las causas de mortalidad, de fecundidad, de esperanza de vida, que conducen precisamente a la muerte y mortalidad de una población a lo largo de un tiempo determinado. Y lo que se ha visto en la actualidad es que esta transición epidemiológica, por lo menos en los últimos 5 a 6 años, ha vuelto a tener cambios muy específicos, muy importantes en cuanto al comportamiento de la población y de las enfermedades. En algunos casos, esta misma transición epidemiológica se obtiene o se utiliza como indicadores de crecimiento económico, como de desarrollo social y de salud pública, y es un indicador muy importante para poder evaluar qué está pasando en los diferentes países a nivel mundial. Bueno, si ustedes hacen una remembranza prácticamente desde los años 1550 antes de Cristo, ya existían en ese entonces algunos, pues de alguna manera, enfermedades que tenemos hoy en día y que siguen siendo causas principales de muerte, no solamente en México, sino también a nivel mundial. Este estudio, por ejemplo, que se hizo en momias de Egipto, del antiguo Egipto, pues dejó al descubierto que desde ese entonces, desde los años 1550, nosotros ya, la humanidad vivía con cardiopatía isquémica. Lo que pasa es que ha sido un tipo de enfermedades o la prevalencia de estas enfermedades han ido evolucionando conforme el tiempo y los factores multidisciplinarios, es decir, la edad, la alimentación, el estilo de vida y todo, han ido modificando la prevalencia de estas enfermedades. Pero bueno, existían prácticamente ya desde hace mucho tiempo. Esta transición epidemiológica es importante mencionarla porque hay algunos autores que mencionan que la transición epidemiológica que estamos viviendo hoy en día corresponde a la cuarta transición epidemiológica que hemos tenido durante la historia de la humanidad. Algunos mencionan, como el doctor Oman, que por ejemplo esta primera transición epidemiológica se llevó prácticamente hace 10.000 años, cuando los pueblos nómadas descubrieron la bondad de la agricultura, cuando se volvieron sedentarios y empezaron a modificar su estilo de vida, en donde también se tuvo una relación directa con los factores de riesgo. Viene la agricultura, viene la producción de los alimentos, los cambios en la alimentación, y luego la segunda transición epidemiológica empieza a raíz de la revolución industrial en el siglo XIX, donde las máquinas y donde todas estas partes de la industria nos favorecen el desarrollo, por supuesto superando a esta parte de la expansión agrícola, y entonces vuelve a cambiar otra vez el modus vivendi de la población, vuelve a cambiar la dinámica y por supuesto surgen las enfermedades infecciosas, las enfermedades crónicas que hasta el día de hoy las tenemos como principal causa de muerte. Estamos viviendo en los últimos 10, 15 años también, y lo hemos visto más con la aparición del COVID-19, un fenómeno muy interesante que a veces no nos poníamos a pensar que podía ocurrir, que es el surgimiento de enfermedades emergentes, enfermedades que hace 20 años habían estado radicadas, como era el sarampión, como era la rubéola, y que por esa modificación y dinámica de los factores de riesgo, el resguardo de la población, las enfermedades infecciosas emergentes, estas enfermedades con erradicación completa vuelven a surgir otra vez en nuestro país. Pero hoy también
estamos enfrentándonos a otra transición que muy probablemente quienes nos dedicamos más a la medicina de urgencias lo veamos, que es una transición también que se relaciona con el movimiento de población y con el cambio climático, que es precisamente la cuarta transición demográfica. ¿Cómo impactan estas transiciones a lo largo de los años? Bueno, pues ya lo mencionábamos, muchos de ellos, a final de cuentas, hacia la población van a ocasionar cambios dramáticos en el estilo de vida. Va a haber alteraciones de la prevalencia y la incidencia de enfermedades infecciosas. La gente vive más, es cierto, la gente vive más, sin embargo, la prevalencia de las enfermedades crónicas hacen que la gente, a pesar de vivir más, viva con menos calidad de vida y que tenga una mayor cantidad de secuelas en donde esa vida que es más larga cuesta más dinero. Y esa es una situación muy, muy común hoy en día. Y a pesar de tener una mayor expectativa de vida, bueno, pues la calidad de vida no crece junto con la expectativa de vida. Y lo mencionan los autores, como ya les decía, esta última transición epidemiológica que estamos viviendo corresponde ya no solamente a estos cambios epidemiológicos, sino también demográficos y además de cambio climático y de todo el ecosistema en el que estamos viviendo en este planeta. Y esta cuarta transformación epidemiológica, por supuesto, tiene que ver con la medicina de desastres, con los incidentes que ocurren a nivel mundial. Hoy tenemos una tasa de mortalidad por desastres en nuestro país cada vez lamentablemente más grande. La frecuencia de estos desastres naturales mortíferos y que además producen una gran cantidad de muertes, pues cada vez son con más frecuencia. Desastres naturales o creados por el hombre que en algunas situaciones geográficas no veíamos y que ahora vemos ahí que se hacen y presentes, pues también tienen mucho que ver con esta modificación del clima y de la transición que se ha dado a lo largo de los años. De tal manera que hoy, si hiciéramos una remembranza de los últimos 10 a 15 años, la mortalidad por estas eventualidades, ya sean naturales o creadas por el hombre, son causa importante de muerte y tiene mucho que ver también la preparación y con la formación del médico de emergencias hoy en día, porque tenemos que estar preparados, porque nadie está exento de una emergencia mayor o de un desastre en su lugar, en donde vive. Otra cosa muy interesante y también, pues por demás importante mencionarlo, son las lesiones de causa externa. Las lesiones de causa externa hoy forman un papel también muy relevante en la prevalencia de las muertes que tenemos a nivel mundial, esta epidemia de la violencia social que estamos viviendo hoy también ha conllevado a que los ingresos de las salas de urgencias sean por lesiones de trauma de causa externa, que ya teníamos desde hace mucho tiempo, pero que siguen ahí y que de alguna manera ha sido difícil el poderlas erradicar. 10% de las muertes a nivel mundial se relacionan con estos eventos. Y bueno, las causas son muchas: accidentes de tráfico, trauma, lesiones, todo lo que involucra la densidad de población, la mala cultura vial, la violencia social, sigue siendo también un problema muy importante y cada vez lamentablemente lo vemos más común. Y es por eso que también un fenómeno muy importante en las salas de emergencias ha sido que esta violencia, al ser tan importante, sobrepase la puerta de entrada a la sala de emergencias y ahora tengamos una violencia inesperada hacia el personal de salud y hacia las personas que están dentro de los hospitales, fenómeno que esto no se vivía hace algunos años. Como ustedes lo han podido observar seguramente en los últimos años, estamos viviendo también crisis muy importantes en el aspecto de movilidad social, en el aspecto de desplazamiento de grandes multitudes. México, por ejemplo, de donde somos nosotros, ha vivido en los últimos años una gran crisis de desplazamiento de población de migrantes sudamericanos y que obviamente se relaciona mucho también con el paso de migrantes hacia la frontera norte y que en algunas circunstancias podríamos pensar que simplemente se trata de una movilización de personas, pero que no, que tiene todo un contexto muy importante en la producción de enfermedades. Todas las salas de emergencias del norte del país no estaban acostumbrados a ver enfermedades infecciosas o emergentes
de población de Latinoamérica o de América del Sur, y que al formarse colonias, por ejemplo, de migrantes en la zona norte o abajo también en la zona sur, prevalecen enfermedades infecciosas, además de tomar en cuenta que, por supuesto, la población migrante y toda esta población que tiene la necesidad de poder desplazarse hacia otro lado, pues son vulnerables también a muchas enfermedades. A veces creemos que una enfermedad infecciosa emergente que está lejos de nosotros en un país, en otro continente, es una enfermedad que no puede llegar, que difícilmente pueda crear una pandemia mundial. Y bueno, la experiencia la tuvimos con el COVID-19. Hoy la globalización, los vuelos transatlánticos, la movilidad de población puede hacer susceptible que una enfermedad nueva emergente e infecciosa en menos de 24 a 72 horas pueda estar ya prácticamente en los 5 continentes. Esta misma población que migra hacia los diferentes países es vulnerable, son adultos mayores, son niños, tienen enfermedades crónicas, no tienen seguro médico e impacta a las regiones, por supuesto, en donde ya se da una medicina, una atención regional, se tiene que ampliar de alguna manera la experiencia para la atención de estos pacientes. Es un fenómeno también muy importante que tiene que ver mucho con esta transición. Y por supuesto, uno de los fenómenos más interesantes, pero también más importantes a platicar en la transición epidemiológica a nivel mundial es, por supuesto, esta transición en la edad de la población. Hoy en día tenemos todavía un buen porcentaje de la población que está en edad productiva, que está por abajo de los 35, 40 años, pero las proyecciones de la Organización Mundial de la Salud para los siguientes 30, 40 años son catastróficas. Para el año 2050 vamos a tener 36.5 millones de personas que van a estar por arriba de los 55 y 60 años, que por ende van a tener factores de riesgo muy interesantes e importantes para poderse presentar en una sala de emergencias con una enfermedad crónica en fase aguda. Ya esas lesiones traumáticas de la edad joven cada vez se van desplazando poco a poco por enfermedades crónicas y pues lamentablemente si no se hace algo en este momento para poder intervenir en el desarrollo de estas enfermedades y la incidencia de los factores de riesgo, más del 55% de la población en el año 2050 tendrá que ingresar a una sala de emergencias por una enfermedad cardiovascular, por un evento vascular cerebral, por una neoplasia o por alguna otra causa crónica atribuible lamentablemente a la muerte. A veces nos ponemos a pensar que realmente no tenemos un problema grave, pero cuando nos ponemos a ver las estadísticas a nivel mundial, nos damos cuenta de que la cantidad de personas que fallece a nivel mundial es muy importante y que si hiciéramos una comparación entre los muertos que tuvimos por la pandemia del COVID-19 y las enfermedades y las muertes que tenemos diariamente por enfermedades cardiovasculares, ni siquiera tendríamos comparación. Sería totalmente irregular, exponencial la cantidad de muertes que tenemos por enfermedades cardiovasculares comparadas con las que tuvimos con una pandemia, por ejemplo, por COVID. Y también considerar que esta mortalidad tiene una relación directa con la densidad de población de los diferentes países. India, China, Estados Unidos, que son países no solamente industrializados, sino también desarrollados y con una gran cantidad de población. Por supuesto, manejan las tasas más altas de mortalidad, pero los países de ingresos bajos pues no se quedan atrás. Y aunque las enfermedades cardiovasculares es la primera causa de muerte también en los países en vías de desarrollo, la mortalidad por otras causas como las enfermedades infecciosas o respiratorias también afectan directamente el ingreso de los pacientes a las salas de urgencias en estos hospitales. En las Américas el tema es complicado también. La cantidad de recursos que los sistemas de salud tienen que desembolsar, pero no solamente el sistema, sino el familiar, la familia que tiene que desembolsar por la pandemia de enfermedades crónicas ha sido cada vez un problema más y más complicado. Y prácticamente ningún país de América Latina está exento de poder complicar o de tener complicaciones
por las enfermedades crónicas. La situación importante es analizar cómo esto impacta a los servicios de emergencias, cómo la dinámica en nuestras salas de emergencias ha ido cambiando poco a poco y cómo también desafortunadamente las salas de emergencias se han convertido en una puerta típica a la entrada al sistema de salud porque han tenido que sustituir en muchas ocasiones los servicios de salud de otro nivel de atención que no debería de ser el servicio de urgencias. A veces el servicio de urgencias tiene que sustituir la falta de espacios en la consulta externa, la falta de campañas de prevención, la falta de atención y de seguimiento en el primer nivel de atención. Y todo esto repercute en la medicina de emergencias, situaciones que hoy vemos muy común todos los días en nuestros hospitales. Estas son imágenes de muchos de los hospitales, por lo menos de México, pero estoy casi seguro que si les pidiera a ustedes a nivel latinoamericano que nos enseñaran una foto del servicio de urgencias en una hora pico, seguramente podríamos ver imágenes como estas que cada vez son más comunes en nuestros servicios. Y bueno, cuando nos ponemos a buscar en la literatura pasa lo mismo. Los pacientes adultos, los pacientes pediátricos a lo largo de los años, con esta transición epidemiológica y demográfica, han incrementado su impacto por ingreso a los servicios de urgencias en todos lados. Este es un estudio, por ejemplo, retrospectivo que se hizo en el año 2016 con 3.250.000 niños de 1 a 21 años, en donde vean ustedes la tasa de ingreso a los servicios de urgencias incrementó un 180%. Pacientes pediátricos con enfermedades autoinmunes, anemia, epilepsia, asma, han ido cambiando poco a poco la prevalencia de estas enfermedades y ahora son también causas muy importantes de ingreso. Ahorita México, por ejemplo, está viviendo de nuevo otro fenómeno relacionado con la transición epidemiológica, que es el ingreso exagerado a las salas de urgencias de niños con enfermedades respiratorias ocasionadas por virus incisional respiratorio, novovirus y algunos otros que originalmente no deberían de causar criterios de hospitalización, pero que derivado de esta pandemia y del resguardo que tuvo la población pediátrica durante los últimos años, hoy estos pacientes son más susceptibles a poderse complicar con estas enfermedades. Otros ejemplos, por supuesto, de personas no solamente adultas, sino con enfermedades crónicas, no en Estados Unidos, sino en otros países como Italia, nos representan también que no solamente hay un incremento en el ingreso de estos pacientes a los servicios de urgencias, sino que además hay un incremento en el reingreso de los pacientes. Es decir, un mismo paciente con una enfermedad crónica puede ingresar a un servicio de urgencias más de 9 veces en un mes o en 2 meses. Y esto, por supuesto, repercute directamente en la operación y en los costos que se pueda tener de atención. Enfermedades que ya no nada más son crónicas en la parte médica, sino también los trastornos mentales, que es otra parte muy importante y otra de las pandemias olvidadas a las que seguramente vamos a tener que prestar atención en los siguientes años. Y bueno, tomar en cuenta que estos determinantes en salud o que estas situaciones que afectan el que una persona pueda o no tener una atención médica repercute, por supuesto, también, como ya lo decíamos, en los sistemas de emergencias. Pacientes que no tienen la oportunidad de poder tener un seguro médico, pacientes que no tienen una revisión periódica en una unidad de primer nivel, pues son pacientes que van a ingresar a los servicios de urgencias con las enfermedades crónicas en fase aguda. Este es un ejemplo de un estudio que se hizo Premier, que se hizo en Nueva Jersey, en donde, pues así como lo dice aquí, está prácticamente en muchos otros lados, las enfermedades crónicas, el asma, el EPOC, la hipertensión, la insuficiencia cardíaca, la diabetes, las enfermedades mentales siguen siendo las causas principales y los determinantes sociales siguen siendo el acceso a los servicios de salud, sigue siendo la seguridad médica o la seguridad social y el gasto de bolsillo de toda la población que ingresa a un hospital. Así que vean esta famosa gráfica de la salud en las Américas desde hace pues ya 10 años, ha sido una de las gráficas que vemos constantemente y que no hemos podido modificar porque es la realidad de hoy en día. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo una causa muy importante, la primera de muerte
Y a pesar de los grandes avances que se han hecho a nivel mundial para el reconocimiento de los síntomas, para los accesos cardioprotegidos, para el tratamiento oportuno del infarto, por ejemplo, la gráfica no ha disminuido. Así que tenemos que pensar que estamos enfrentándonos a una situación muy importante en donde seguramente tendremos que redoblar esfuerzos para la atención de estos pacientes y prevenir la mortalidad. 41 millones de personas son las que fallecen anualmente por enfermedades crónicas. Muchas de ellas, por supuesto, en la región de las Américas y además muchas de ellas en países, como ya lo decía, con bajo nivel de desarrollo, países que tienen deficiencias en la parte de los servicios de salud, deficiencias nutricionales, deficiencias de vacunación y que, bueno, pues lo dice la Organización Mundial de la Salud, existe un aumento del 5 al 7% anual de la prevalencia de estas enfermedades y por ende, por supuesto, también la mortalidad. Estas proyecciones que hace la OCDE, la Organización de Cooperación y Desarrollo, pues son catastróficas. Es lo que mencionábamos. Decíamos que para el año 2030 a 2050, 58% de la población va a vivir ya con enfermedades crónicas, diabetes mellitus, obesidad, hipertensión, dislipidemia, y su entrada al servicio de urgencias va a ser por alguna de estas 4 causas. O tiene una enfermedad cardíaca, o tiene diabetes mellitus, o tiene cáncer, o enfermedades neoplásicas, o tiene un evento vascular cerebral. Entonces, son enfermedades que estarán con nosotros y que sin duda, pues hoy son producto de una transición epidemiológica y demográfica muy importante y que además determinan, por supuesto, una carga de enfermedad muy importante. Los sistemas de emergencias y de urgencias el día de hoy están abocados a la atención de estos pacientes, aunque la infraestructura de los servicios de urgencias en muchos de los países sigue siendo la misma desde hace muchos años. La población cambia, la incidencia cambia, pero los hospitales no necesariamente, y esto es una situación muy importante que vivimos prácticamente en todo el mundo. El impacto que tienen enfermedades como el evento vascular cerebral, las enfermedades neoplásicas, su impacto en el desarrollo social y económico de los países. Y bueno, no olvidar recordar que lamentablemente muchas de estas enfermedades que hoy en día son las principales causas de muerte son enfermedades tiempo dependientes en donde el tiempo es el enemigo más importante. Y si un paciente con una enfermedad crónica llega a un servicio de urgencia sobresaturado en donde el tiempo es lamentablemente lo que más nos tardamos o el tiempo es aquel que afecta más a esta enfermedad, las secuelas que pueden tener estos pacientes seguirán siendo muy importantes. Por eso hoy una de las cosas que hablamos en los servicios de emergencia son los códigos, los equipos multidisciplinarios, la preparación hospitalaria para estas enfermedades, porque entendemos que el tiempo es exactamente lo que dicta la secuela neurológica o la secuela cardiovascular en un paciente que presenta una enfermedad crónica. Tenemos todavía un reto muy importante en muchos de los países de Latinoamérica para poder asegurar una atención médica y de emergencias eficiente en la población. Muchos de los países en vías de desarrollo, la pobreza extrema, son también barreras muy importantes que obstaculizan el paso de la sociedad hacia un bienestar y hacia el acceso, por supuesto, a los servicios de salud. Y mientras no tengamos o dejemos de tener una población vulnerable en nuestros países, pues vamos a tener ese riesgo de enfermedades infecciosas emergentes, de enfermedades relacionadas con el hacinamiento y con el aumento de la densidad de población, enfermedades que tenemos que estar todos listos para poder atender en urgencias. Bueno, esto es un ejemplo de México y no en todos lados, pero seguramente cada uno de ustedes en sus diferentes países podrán identificar muchas de las barreras que existen para retrasar la atención a veces de estas enfermedades. A veces los sistemas prehospitalarios no son lo ideal o como quisiéramos en muchos lados. En muchas situaciones no existen protocolos de atención en los hospitales, la infraestructura no es la que quisiéramos.
Y hoy, por ejemplo, en México no hemos podido erradicar un famoso concepto que es el de la condición laboral, en donde al paciente lo tenemos que atender donde le toca y no donde tendríamos que atenderlo. Y esto sin duda ha sido una barrera muy importante que tenemos en nuestro país. Vencer esas barreras de tiempo, desde que el paciente tiene los síntomas hasta que pasa por una fase prehospitalaria y hasta que llega al hospital, es el reto que tenemos hoy en día en nuestros servicios para poder mejorar la atención de estas enfermedades y poder mantener, hacer y construir un sistema de emergencias robusto que permita darle una atención eficiente a los pacientes y que podamos, por supuesto, salvar la mayor cantidad de vidas posibles, haciendo que el paso del paciente a través del sistema sea más rápido y sea más efectivo. Una de las situaciones que hoy en día, por supuesto, también se ha convertido en un grave problema, y la Organización Mundial de la Salud lo menciona, ha sido el incremento de la resistencia bacteriana y del surgimiento de las superbacterias. Situación que tiene mucha relación, por supuesto, con el incremento de las enfermedades infecciosas, con los tratamientos o los malos tratamientos y el abuso de los antibióticos que se ha hecho desde la atención primaria y secundaria. Y también, por supuesto, al surgimiento de bacterias patógenas multiresistentes o multidrogresistentes que hoy están modificando las causas de mortalidad de nuestro país, en las terapias intensivas, en los servicios de urgencias, en muchos otros lados, y que pues lamentablemente ocasionan una gran mortalidad. Bacterias múltiples, resistentes, que son hoy patógenos muy comunes en las salas de terapia intensiva y que lamentablemente, si hiciéramos un análisis de su localización, están prácticamente en más de 30 países a nivel mundial y que además tienen pues una incidencia muy alta de mortalidad en pacientes en las salas de emergencias y en las unidades de cuidados intensivos. Así que bueno, es otro fenómeno muy importante que tenemos que trabajar, que tenemos que identificar y que también es una causa muy importante de mortalidad para los siguientes años. Recordarles, y ya los decíamos, que el surgimiento de estas enfermedades y de estos malos tratamientos a veces, pues para el futuro pueden ocasionar problemas como los que estamos viendo el día de hoy, el resurgimiento de enfermedades emergentes que no teníamos anteriormente, casos tan famosos como el brote de sarampión que se dio en Europa, el aumento en la prevalencia del dengue hacia regiones geográficas de Latinoamérica en donde la Aedes aegyptus normalmente no podía llegar por cambios climáticos, el cambio en la producción del agente de la malaria o el incremento de enfermedades de transmisión como por ejemplo la tuberculosis. Situaciones que tenemos que identificar para el futuro y que sin duda son importantes. Bueno, pues recordarles que la medicina de urgencias ha tenido muchos cambios a lo largo de los años. Seguiremos viendo cambios muy importantes, algunos de ellos ni siquiera esperábamos que fueran a pasar, pero es parte de la evolución que tiene la medicina de emergencias. El reto para los siguientes años es asegurar una atención de emergencias para todos. El paciente que vive en una zona urbana y en una zona rural, en lugares alejados de los hospitales, tiene la misma necesidad de recibir una atención de emergencias, y eso se convierte en un reto muy importante para los sistemas de salud a nivel mundial. Eh, si yo les pidiera a ustedes que comparáramos, por ejemplo, la infraestructura, los tiempos de traslado que tenemos de algunas ciudades, ¿no? a donde vivimos nosotros, por ejemplo, eso constituye ya un factor de riesgo muy importante para los pacientes. Eso hace que los tiempos de traslado sean mayores, eso hace que los pacientes lleguen tarde a los hospitales, y eso también es parte de lo que afecta a esta transición epidemiológica y la mortalidad que podemos tener todos los días en nuestros servicios de urgencias. Por supuesto, tuvo que llegar una pandemia como el COVID-19 para poder darnos cuenta de que tenemos que trabajar todavía mucho para poder integrar sistemas de emergencias que estén preparados para emergencias y desastres. Tuvo que llegar el COVID-19 para poder desempolvar un poquito los procesos y los procedimientos para la protección del personal que en ese entonces pues no teníamos, o por lo menos no sabíamos,
y tuvo que llegar una pandemia tan fuerte y tan importante como esta para poder mover muchas fibras y poder entender que también el personal de emergencias es vulnerable a los cambios que se tienen a nivel mundial. Que el actuar de los servicios de emergencias, como lo hacíamos durante muchos años, en donde teníamos prioridades de atención y de reanimación, por ejemplo, a los pacientes, tenía que cambiar. Situaciones tan catastróficas como esto, el no poder dar reanimación cardiopulmonar a un paciente con COVID porque sabíamos que no iba a salir, o tener que hacer un semáforo epidemiológico para saber qué paciente era candidato, inclusive a iniciar o no maniobras de reanimación. Cambios que no nos esperábamos, pero que fueron importantes y que hoy forman parte de la historia de urgencias. Cambios, por ejemplo, como estos, dar reanimación cardiopulmonar en prono, que ni siquiera pensábamos que eso lo íbamos a poder hacer en algún momento, hacer desfibrilación en la región posterior, que por supuesto está descrito en los libros, pero que no lo habíamos practicado desde hace muchos años y que pues es parte de esta misma evolución de lo que está pasando actualmente. Lo que sí creemos es que tenemos que estar preparados para el futuro, tenemos que estar preparados para los cambios que vienen. Nos queda muy claro que el personal de emergencias es uno de los del personal que tiene una característica muy importante y más, de hecho, diría yo, importante, que es la adaptación y la resiliencia. Sin embargo, no debemos olvidar que una de las cosas que para el futuro tendremos que poner mucha atención es en la parte de salud mental de la población médica y de los trabajadores de la salud, que es un riesgo inherente y que tenemos que tratar y no olvidar para el futuro. ¿Qué viene? Bueno, pues vienen muchos cambios que nos van a ayudar a mejorar la atención de las emergencias. Vienen los dispositivos portátiles, vienen muchos otros cambios como esto, los accesos de desfibrilación, la medicina de urgencias sale de la sala de emergencias y se va hacia los lugares públicos respondiendo a una necesidad, pero tenemos todavía muchos retos que enfrentar y uno de ellos, por supuesto, es el financiamiento de los sistemas de salud, el financiamiento de los servicios de emergencias, dejar de pensar que la medicina de emergencias es una en un hospital para quien tiene recursos y otra en otro hospital para quien no lo tiene, y que las necesidades en salud pues son las mismas. La doctora Judith Tintinali ciertamente lo decía, la medicina de urgencias es la única especialidad que hace medicina basada en la población. Y sí, es la población, los cambios en la población los que determinarán los cambios y la adaptación que tiene que tener el personal de salud para los siguientes años, sin olvidar, como les mencionaba, este famoso concepto de resiliencia, que es un tema que hoy cada vez es más común, hablamos más y es más frecuente cuando hablamos acerca de la adaptación. ¿Vamos por buen camino? Yo creo que sí. Es un camino difícil, por supuesto, ningún camino es fácil. Lo único que tenemos que saber es identificar cuál es el camino correcto y seguramente haremos bien las cosas para el futuro. Y me gustaría terminar con esta frase que dice: no hay nada que justifique que se prive a una persona de los cuidados inmediatos y más modernos en el momento que se encuentra en un riesgo especialmente grave. Esta declaración se hizo en la reunión de Alma-Ata en 1978, en la Asamblea de la Organización Mundial de la Salud, la Declaración de Alma-Ata en 1978, y desde ese entonces la orientación hacia la atención de la salud se mencionaba tiene que ir enfocado hacia los cambios, hacia la evolución y hacia la modernidad. Ojalá que eso sea un reto que podamos vencer en los siguientes años. Yo les dejo mis datos de contacto y agradezco mucho a ustedes la invitación y la participación. Muchas gracias.